compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio en Romanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuamos nuestro estudio en la Epístola a los Romanos en el capítulo 8, donde estamos viendo nuestro triunfo en Cristo. Y a partir del versículo 11 vemos la importancia de nuestra dependencia del enérgico y dinámico poder del Espíritu de Dios, tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo. Dice el versículo 11, «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará o revitalizará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Tenemos aquí diferentes expresiones, aparentemente la misma cosa y la misma persona, Cristo y Cristo Jesús, pero creemos que hay también importancia divina en esto. Dice, levantó de los muertos a Jesús y levantó de los muertos a Cristo Jesús. Jesús habla del cuerpo del hombre de Dios muerto, impotente en la sepultura, mientras que Cristo Jesús se refiere al espíritu viviente del mismo hombre de Dios, ungido con el Espíritu de Dios, que fue a la morada de los espíritus de los justos y aún cautivo allí con ellos. Vemos que nuestro Señor, tanto en su cuerpo como en su espíritu, dependía del enérgico y dinámico poder del Espíritu de Dios para levantarse de entre los muertos, así también cada creyente. Jesús voluntariamente escogió este lugar de debilidad de una criatura, aunque Él era Dios, y se puso a sí mismo en las manos del Espíritu. Por tanto, su resurrección es la señal de garantía de la resurrección de toda la nueva creación. Su cuerpo había sido muerto y sepultado, pero fue vivificado, glorificado y unido otra vez a su espíritu viviente que estaba en el Hades. Es así como Él fue hecho perfecto, es decir, completo o manifestado en su perfección, como vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La misma promesa está a nuestra disposición también, como la Escritura claramente lo indica, la resurrección si caemos en sueño y la traslación si aguardamos la venida de nuestro Redentor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y el versículo 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Romanos capítulo 8, ahora seguimos, y el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o como habíamos visto, revitalizará, mejor dicho, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es cierto que este versículo nos habla de nuestra resurrección con cuerpos glorificados por el poder dinámico del Espíritu de Dios en la venida de nuestro Señor, pero note que aquí se habla de nuestro cuerpo mortal, es decir, un cuerpo susceptible a muerte y no necesariamente muerto, que se dice será revitalizado o vivificado. Hay un indicio aquí de la verdadera revitalización y fortalecimiento ahora de nuestro cuerpo mortal por el poder dinámico del Espíritu de Dios morando permanentemente en nosotros. Cuando nuestro cuerpo, como unido a Adán, es contado muerto y llega a ser hogar del Espíritu de Cristo y templo del Espíritu Santo, lo más razonable es esperar que Él lo pueda guardar en salud. El Espíritu de Dios necesita nuestros cuerpos como vasos para la manifestación de su poder. En 2
de Timoteo, el capítulo 2, versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nuestra parte es andar en el Espíritu y confiar que Él nos guiará aptos para su servicio, santificados y dignos para el uso del Maestro. Todo lo que sea necesario, Él lo hará. El Espíritu Santo es capaz de proteger su propia casa del estrago de la enfermedad y eficiente para mantenerla en buen estado si es necesario. Por supuesto, hay un día que ya tenemos que partir a la presencia y ya no va a necesitar este cuerpo. El mismo poderoso Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es capaz de revitalizar nuestros cuerpos mortales y detener en estado muerto la operación de los gérmenes de enfermedades, así como de refrenar el poder del pecado. Pero siempre esperamos en la voluntad de Dios. Él es capaz de vigorizar nuestros cuerpos y preservarnos, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es en vista de nuestra completa redención o la inmortalidad de nuestro cuerpo. Ahora, la inmortalidad de nuestro cuerpo es, por supuesto, más que bendición de sanidad o salud que recibimos mientras moramos aquí en nuestro cuerpo de humillación. Significa que tenemos vida eterna o que somos participantes de la naturaleza divina, la inalterable perfección de Cristo mismo, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así dice en 1 Timoteo 6, el verso 16. Pero no vamos a tener en menos el maravilloso toque del Espíritu, lo cual nosotros podemos experimentar aún ahora en la vivificación de nuestros cuerpos, en la medida que nos rendimos a Él y andamos bajo su dirección. El versículo 12 sigue diciendo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne o en la esfera de la carne. Así que claramente Pablo dice: deudores somos, es decir, nosotros, hermanos, debemos reconocer nuestra deuda. Pero nota aquí que nuestra deuda no es a la carne. Es decir, ya no estamos más obligados a vivir o a andar en la esfera de la carne, porque estamos en otro medio ambiente. Ahora estamos en el elemento o medio ambiente del Espíritu. Ya tenemos cortada toda conexión con el medio ambiente de la carne. Hemos sido cambiados a otra esfera. Somos ahora identificados con el Espíritu y no con la carne. Por lo tanto, no necesitamos servir ni proveer más para los deseos de la carne. Esto se refiere tanto a carne religiosa como también a no religiosa. No necesitamos obedecer su deseo, porque nosotros no estamos más donde el poder de la carne es manifestado. Verso 13 sigue diciendo: porque si vivís conforme a la carne o en la esfera de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir o lleváis a muerte las obras o prácticas de la carne, viviréis. Y este último versículo, la palabra carne realmente en el griego es cuerpo. Así que podemos leer así: porque si vivís en la esfera de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu lleváis a muerte las prácticas del cuerpo, viviréis. Vemos aquí que otro ha venido a nuestra ayuda, y este es el potente Espíritu de Dios que gobierna en su esfera del Espíritu. El Espíritu de Dios resucitó al Hijo de Dios de los muertos, que es la habitación de la carne. Pero el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros para hacer morir las prácticas del cuerpo. Grandes resultados dependen de nuestra actitud para con Él, ya sea vida o muerte. Como hemos indicado, esto se refiere a nuestro cuerpo. La parte espiritual del creyente es tan eterna como Dios mismo, bien que su comunión con Dios puede ser interrumpida, pero es el cuerpo que está en cuestión aquí.
Este está todavía sujeto a enfermedad y muerte y necesita la constante renovación del Espíritu Santo. El vigor y salud de nuestro cuerpo es así generalmente un índice de nuestra condición espiritual. Si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, viviendo por Cristo, rindiéndonos al Espíritu y confiando así, su veracidad está comprometida en este asunto. Si de otra manera viviéramos según o en la esfera de la carne, rindiéndonos a nuestros deseos carnales, aunque sean buenos deseos, tal como perfeccionándonos en la carne, procurando guardar la ley, por un lado, y buscando nuestra propia conveniencia, o sea, cosas de este mundo, sus placeres, riquezas, honores y otras cosas, por el otro, estamos en el camino de la muerte prematura. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Si disfrutamos la renovación del Espíritu en nuestros cuerpos, negamos a la carne. Cuando fracasamos en mantener las prácticas de la carne en estado muerto, estamos siguiendo el camino de enfermedad y debilidad. Nosotros no notamos estos resultados de inmediato, pero el principio, la semilla de enfermedad está constantemente operando en nuestros cuerpos a menos que nuestra fe esté actuando activamente en contra. Esto es posible solo a aquel que está constantemente rindiéndose al Espíritu. Nosotros somos deudores, es decir, debemos algo, pero a aquel quien es capaz de poner las prácticas del cuerpo a muerte. Nosotros debemos a Él el rendirle nuestros cuerpos, y Él nos hará gozar la vida y victoria, las cuales son nuestras en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.